Hola. Buenas tardes. En 15 10 minutos vamos a empezar, entonces les agradecemos que se vayan ubicando. Ah, es que no sé si ya llegó. Bueno, entonces en 5 minutos vamos a comenzar. Vámonos. Buenas tardes. En 15 10 minutos vamos a empezar, entonces les agradecemos que se vayan ubicando. 15. Bueno, entonces en 5 minutos vamos a comenzar. Hola, hola, hola. ¿Sirven los dos? Si quieres yo les explico porque estoy como siempre en eso. ¿Sí? Sí, si quieres. No, explicar la dinámica. Pues explicamos la dinámica. Ah, bueno. Ok. Y la camiseta. Entonces pones ahí las camisetas. Buenas tardes. Si quieres, el comer. Ajá. Buenas tardes, ¿cómo está? Listo, buenas tardes chicos. Antes queremos contarles que de parte de la unidad investigativa estamos haciendo una dinámica con todos. La idea es que a través de sus redes sociales de Instagram publiquen una historia, ya sea de los conversatorios que hemos tenido durante toda la mañana o los talleres que vamos a realizar en la tarde. Cuando los publiquen tienen que seguir la red social de la unidad investigativa y nosotros vamos a compartir las historias que ustedes publiquen. La historia que más interacciones tenga, las 6 historias que más interacciones tenga, va a recibir una de estas camisetas y un libro de Gina Morelo. Les recuerdo las redes sociales de la unidad investigativa es UIP Poligran y la del Poli Poligran. Cuando iniciemos. ¿Cómo son? La mía es F Restrepo P en Instagram. Ok, F Restrepo B. ¿La tuya? Sari Araujo C. Saki. Sari Saki. Míratelo. Araujo C. Ok. Ah. Ok. Los nervios surgen. Se me olvidó cómo era. Yo soy de la segunda. Ese es Instagram. Y no sé si también por Twitter. Sí, también. Es muy fácil. Felves. Sari Araujo C. ¿Y Twitter? Está igual, pero no supe. Ok.
si va a haber en 2000. Yo creería que sí. El del 2027, imagínate. Qué miedo. Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo pues, a esta celebración del Día del Periodista. Vamos a iniciar con, con nuestro último conversatorio, pero antes, pues, si están interesados en ver los conversatorios que tuvimos en el día de la mañana, pueden ingresar a PoliTV, ahí van a estar subidos. De igual manera, pues, les voy a recordar un poco qué fue lo que tuvimos esta mañana. Nuestra primera conversación fue con Gina Morelo, hablando sobre las grandes ideas para hacer periodismo de memoria. Luego tuvimos el conversatorio con Hernán Paniagua sobre los nuevos modelos de negocios para medios digitales. Y por último, hoy nos acompañan Felipe Restrepo. Felipe Restrepo, escritor y editor seleccionado como uno de los autores jóvenes de la década en Latinoamérica por el iFestival, y Sara Araujo, gerente de talento humano y de desarrollo. Entonces, por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Hola Felipe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero darle las gracias a Harvey, quiero darle las gracias a Mauricio que nos ayudó a organizar esta charla y a ti por estar aquí con todos los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo del Poli. Nuestra charla de periodismo cultural. Bueno, yo quiero, antes de hacerle la primera pregunta a Felipe, quiero contarles que además de gerente de talento humano del Poli hoy, trabajé en periodismo cultural durante muchos años y he sido jefe de prensa y parte del equipo de prensa del Hey Festival. Entonces, desde ese lugar es que quiero hablar con Felipe sobre el tema del periodismo cultural. Y ahí va la primera pregunta. ¿Qué es eso de periodismo cultural? No. Tengo que prenderlo. Sí, eso es una buena idea. Nada, pues muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Sara, muchísimas gracias por esta invitación. A la universidad también por darme este espacio. Para mí siempre es muy enriquecedor poder estar en estos espacios, poder hablar con futuros colegas, con estudiantes, con gente joven que está empezando su carrera, que está interesada en estos temas. Y bueno, empezaste con una pregunta bastante amplia y bastante compleja. Para la hora completa. Voy a empezar esta hora a hablar, yo todo el tiempo. Quisiera decir que, y esto lo hablábamos antes de entrar, un poco a mí esas diferenciaciones de género entre qué es el periodismo cultural, cuál es el periodismo de investigación, cuál es el periodismo duro, en realidad me dejaron de importar hace mucho. Yo he trabajado desde el comienzo de mi carrera en todas las etapas que puede trabajar un periodista, desde ser becario y esclavo en una redacción hasta ser director de un medio. Y siempre he pensado que el periodismo, sea cual sea la fuente a la que se remite, en este caso la fuente cultural, es un trabajo de investigación, de reportería y de observación. Yo en los años que he ejercido este oficio he ido entendiendo que para mí, al menos lo que a mí me interesa del periodismo es la capacidad de observar, de entender el mundo. A veces es un trabajo tan difícil, tan complejo, que toma tanto tiempo, que es tan abrumador, que a uno se le olvida, a los periodistas, a los colegas se nos olvida que además es un trabajo en lo que toca en principio es pensar, ¿no? Y creo que muchas veces al periodismo, a los periodistas, a los medios, se les olvida que hacer periodismo es pensar sobre el mundo, observar qué es lo que pasa, mirar la actualidad, entender los hechos y a través de un proceso creativo escribir o hacer un video o hacer sea cual sea la plataforma que le explique a la gente o que le dé a la gente o que le muestre a la gente algo específico que está ocurriendo en el mundo en ese momento. Y en ese sentido,
para mí da lo mismo, y para contestar a tu pregunta, que esa observación sea sobre el trabajo de un artista, sobre una obra de arte, sobre un festival literario, que sobre el gobierno de Gustavo Petro, el escándalo de corrupción o una situación de orden público. Creo que lo que hace la diferencia ahí es la fuente sobre la que estás hablando, el hecho sobre lo que estás hablando, pero para mí la metodología es exactamente la misma. Vamos un poco hablando precisamente de esa metodología. Yo creo que es un tema importante para todos aquí, y es, revisando tus publicaciones, tú has publicado 6 libros, de los cuales 2 novelas. Entonces, están esas 2 novelas, pero están los 6 libros de perfiles, los 4 libros de perfiles, más una biografía, digamos, pero sobre todo perfiles. Y cuando uno habla de perfiles, uno cree que es ir a hablar con el autor, o con la persona que uno está perfilando, y hacer unas 2 o 3 preguntas. Ya que has profundizado tanto en ese, digamos, en ese recurso periodístico del perfil, dime cómo es trabajar y utilizar esas herramientas del periodismo, del chequeo de hechos, de consultar fuentes primarias y secundarias a la hora, digamos, de hacer un perfil de un artista o y no vamos a hablar todavía de Luis Caballero, por favor, de hacer el perfil también de un político o de una persona que trabaja en el sector cultura, pero que no necesariamente es una celebridad. Bueno, sí, quisiera hablar un poquito para contestarte, hablar como de mi trayectoria, y qué pena hablar de mí, pero pues a eso me invitaron. Yo empecé, digamos, desde muy joven a trabajar en el periodismo, y desde muy joven me refiero a que cuando estudiaba literatura también quería hacer periodismo. Y a mí, fíjate, me ha parecido siempre muy interesante esa división que existe entre la literatura y el periodismo, ¿no? Y esta es una pregunta que a mí me hacen recurrentemente: ¿cuál es la diferencia? A mí me ha gustado siempre verlos como 2 oficios que más que paralelos son perpendiculares, o sea, que tienen cruces, y me ha interesado explorar esos cruces que hay entre uno y otro. Obviamente son 2 oficios con reglas muy específicas, básicamente que uno habla sobre la realidad y otro habla sobre la ficción, y eso hace un abismo de diferencias, pero en la metodología a mí me ha gustado siempre explorar cómo se pueden utilizar las herramientas de la narración literaria para contar la realidad. Entonces yo empecé a trabajar muy joven como becario en una revista que se llamaba Cambio, que hoy existe con otros propietarios y bajo otro nombre, pero en ese momento… ¿Qué es otra revista? Era otra revista. En ese momento el propietario y, digamos, como el editor en jefe era un autor del que quizás hayan oído hablar, que era Gabriel García Márquez, y Gabriel García Márquez estaba allí, estaba en la redacción en la que trabajábamos los periodistas, y se reunía mucho con nosotros, con los reporteros jóvenes. Y siempre recuerdo que él hablaba de la importancia de que el periodismo, por supuesto, verificara datos, tuviera una investigación, tuviera reportería, pero que contara una historia con personajes, con escenas, con una narrativa, que esa era la manera en que los periodistas le contaban a su público lo que veían, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar y empecé a especializarme, digamos, en el tema de entrevistar, ¿no? Empezar a hacer entrevistas, me mandaban a hacer muchas entrevistas, generalmente las que los periodistas más grandes no querían hacer, y entonces pues manden al niño ese a que entreviste a quien sea, y yo me fui como enamorando del arte de hacer preguntas, de ser curioso y de mirar a las personas, ¿no? De ver qué hay detrás de lo que dice una persona, de lo personaje que es una persona frente a los demás, y tratar de escudriñar detrás de esa máscara, detrás de esa personalidad, quién es la persona que está ahí. Y me fui, digamos, especializando cada vez más, no solo en la entrevista, sino en el perfil. Y el perfil para mí es un género que lo que hace es contarte momentos de la vida de una persona. No es una biografía en el sentido que no te cuenta toda la vida de esa persona, sino te cuenta momentos de la existencia de esa persona que iluminan
quién es, que muestran quién es a través de escenas. Y para eso, pues por supuesto, tienes que entrevistar a las personas de las que estás escribiendo, digamos al protagonista de tu historia, pero tienes que entrevistar además a todas las personas o todas las fuentes que te puedan hablar sobre esa persona, ¿no? Entonces es un poco pasar tiempo con esa persona, y fíjate que cada vez más para hacer perfiles me interesa menos sentarme con la persona y hablar, sino seguir a esa persona, lo que decía hace un momento, ¿no? Esa capacidad de observar, porque una persona no siempre es igual cuando se sienta y te dice quién es, que cuando la ves interactuar con otras personas, cuando la acompañas a hacer eso, y obviamente no es la misma persona que los otros perciben, que los otros que la conocen perciben, ¿no? Entonces, para mí crear un perfil es pasar mucho tiempo obsesionado y bueno, eso sí ya va un poco con el tema de la personalidad. Yo soy pues un poco obsesivo, alguien diría incluso como chiflado de seguir a una persona tanto tiempo, pero creo que es la manera de escribir un buen perfil, seguir a esta persona, conocer su mundo, conocer su universo, conocer a la gente que habla. Te contaba, por ejemplo, antes de entrar acá, uno de los perfiles más extensos que yo hice, que he hecho, es el de Juan Manuel Santos, que lo hice durante el final del proceso de paz, y yo pasé un año casi completo siguiendo al presidente en ese momento, en los consejos de ministros, en el avión, en viajes a Cartagena, en viajes a La Habana, y no solo lo entrevisté a él durante esos momentos extensamente, que ya no eran entrevistas, sino eran pues charlas, sino que entrevisté a sus hermanos, a sus enemigos políticos, a otros expresidentes, más de 60 fuentes, y pasé mucho tiempo que digamos yo ya conocía obsesivamente a Juan Manuel Santos en sus detalles, en cómo comía, en qué le gustaba comer, en su rutina diaria, cosas absurdas que obviamente nunca publiqué, pero pensé que a través de esta mirada obsesiva es como lograba mostrar algo de alguien que se hablaba todos los días en los medios, pero que no se contaba quién era esa persona detrás de ese personaje público, ¿no? Pues el presidente de un país y un premio Nobel de Paz. Claro, pero seguirlo no te comprometió con él. No, de hecho, cuando yo me senté con él la primera vez para proponerle este ejercicio, le dije, presidente, ¿usted ha visto esa serie que se llama House of Cards de Netflix? Me dijo, sí, claro, me encanta. Y le dije, bueno, ahí hay un periodista que sigue al presidente y escribe un artículo sobre el presidente. Me dijo, sí, pero al final al periodista lo matan, ¿no? Yo le dije, sí, digamos que sí, yo estoy dispuesto a asumir que me vayan a matar, pero esta vez. Y me dijo, bueno, listo, ¿qué necesita? Le dije, necesito seguirlo todo el tiempo, que usted se olvide que yo estoy ahí, que yo soy casi invisible, y acompañarlo, y seguirlo, y verlo. Y era muy divertido porque en momentos yo sí me hacía como en un rincón y escuchaba unas conversaciones impresionantes pues, con otros presidentes, en fin, cosas muy raras que ocurren en la vida de alguien que es presidente de un país. Y claro, al final de ese ejercicio tenía material suficiente para escribir un libro, imagínate, pues era enorme. Y lo que tuve que hacer fue un primer trabajo de autoedición, ¿no? Es decir, elegir esos momentos de todo ese año que yo había visto a esa persona, cuáles eran las 5 o 6 escenas que sintetizaban quién era él y que yo solo las podía contar. Y creo que lo que me interesa hoy de una pieza periodística, y entrando un poco en esa discusión de la objetividad, de la subjetividad, yo por supuesto pienso que la objetividad, claro, que no existe. Lo que existe y lo que a mí me interesa es esa subjetividad y esa mirada de alguien que te cuente después de una investigación así de extensa, qué fue lo que vio, y me interesa leer esa mirada sobre esa realidad. No sé si se entiende un poco. Sí, gracias. Pero digamos que estamos hablando de un político, pero si hablamos de una persona de la cultura, y entonces ahí vamos a ese libro de 2013 que se llama Nunca es fácil ser una celebridad, y en el que tú perfilas no solamente a personajes públicos, sino también o sea, de todo, como Ingrid Betancourt, pero también hablas con Clint Eastwood y también con Rubén Afanador, y digamos que puedes incurrir o puedes caer en la trampa de ser seducido por ese personaje de la cultura que aparentemente, pues, todo es maravilloso. ¿Cómo mantienes esa distancia? Y yo aquí, perdónenme, voy a sacar el celular porque voy a citar a quien hizo el prólogo.
a ver, vamos a no demorarnos en este ejercicio. Les voy a leer un pedacito de… No, pero este no es sobre… Sí, este es sobre Nunca es fácil ser una celebridad. Y dice, Perfiles Anfibios es un libro de viajes a vidas ajenas. Es una temporada en la cabeza de trastienda latinoamericana de personajes mundiales. Es un libro que se debería obligar en todas las escuelas de periodismo de Latinoamérica y en las secciones de cultura de cualquier medio de la región. Es un libro que te empuja a hacer mejor periodismo, que te recuerda lo increíble que puede ser este oficio, los niveles literarios altos a los que se puede llegar un relato publicado en un medio. Es un inventario, es una colección. Restrepo es un curador. Y Carolina Venegas, en su artículo sobre el libro, hace el siguiente comentario. Dice, uno de los encantos de estas conversaciones, además de satisfacer nuestra curiosidad, es que la voz de Restrepo no habla más alto que la de sus entrevistados, ni más que su investigación. Con descripciones delicadas pinta claramente cómo se ven sus interlocutores, los lugares en los que se encontraron o el tono de su voz en el teléfono. El ejemplo más bello de esto es un pasaje en el que habla de la carretera que recorre con Gael García por Reykjavik y como ese hay varios. Y ahí yo quiero hablar un poco de cuando tú estás cerca de un personaje de la cultura, estás cerca de un personaje que además te enamora y te gusta su obra y te seduce, pues corres el riesgo primero de tratar de elogiarlo y segundo de caer en la trampa del periodismo inmersivo, y es que es más importante el periodista a veces que el perfilado o que el entrevistado. Entonces hablemos un poquito de eso, de cómo mantener esa distancia. Bueno, primero hay que decir que las personas que escribieron eso son amigos y por eso dijeron cosas bonitas mías, no es otra razón, por eso fueron tan queridos. Y bueno, la verdad, yo cuando salí de este trabajo, en cambio, he tenido como la suerte de estar en muchos medios que me han permitido viajar y entrevistar gente muy interesante, ¿no? Fui editor en la revista Semana, luego fui director de la revista Arcadia y luego fui durante 7 años director de la revista Gato Pardo en México. Y durante esos largos años de estar en medios, pues eso, tuve la suerte de empezar a ver personas que comúnmente no podría ver, ¿no? Ir a ver a Clint Eastwood en Los Ángeles, pasar unos días con Gael García, el actor mexicano, en Islandia, ver a Tim Burton en Nueva York, estar con Rubén Afanador en su estudio de fotografía y tantos otros que he tenido como el enorme privilegio de conocer, ¿no? Y yo pensaba, mientras estaba allí, mientras estaba en estos eventos, conociendo a estas personas, estas figuras, digamos, estos innovadores en el campo de la cultura, decía, pues, parte de mí, como éticamente y moralmente debo, pues, un poco contar lo que veo, ¿no? Es mi trabajo, soy escritor, soy narrador, soy cronista, pues, ¿por qué no hablar de la vida de los famosos? Y ahí vuelvo un poco a lo que me preguntaste al comienzo sobre esta idea de que el periodismo cultural o de celebridades es un poquito más light, es un poquito más fácil, es un poquito menos, y yo justamente toda mi carrera he luchado contra ese prejuicio, ¿no? Es un periodismo que se puede hacer de igual manera que si estás haciendo una investigación de corrupción. Tienes que buscar las fuentes, tienes que buscar los datos, tienes que conocer la obra de las personas sobre las que estás escribiendo, tienes que hacer realmente un trabajo de absoluta seriedad, y yo le invierto muchísimo tiempo a cada uno de estos trabajos en los que leo todo, trato de encontrar todo, como decía, me vuelvo un poco un loquito obsesivo de buscar todo y de encontrar todo y de buscar los detalles más inusitados, porque además creo que lo interesante de estas personas tan famosas pues son los detalles que no se conocen. Y ahí pasa también algo muy seguido, y es que te encuentras con personas absolutamente asombrosas, ¿no? Personas que justamente en la mayor parte de los casos son famosos porque son personas extraordinarias, son personas que han hecho cosas extraordinarias, que tienen obra extraordinaria, que tienen trabajos extraordinarios y una vida que los demás mortales pues no conocemos tanto. Y el permitirme entrar ahí, obviamente como persona tú puedes sentir admiración, puedes sentir ese enamoramiento del que tú hablas, ¿no? Como decir, tengo que escribir algo sobre esta persona porque me parece realmente fascinante lo que hace, cómo vive, cómo es, cómo habla, pero ya como narrador tienes que separar
eso, ¿no? Y yo hablaba de la subjetividad, pero la subjetividad no es yo opino que Gael García es esto y yo opino que Alejandro González Iñárritu tal y yo opino que tal director y que tal artista, no. Es lo que tú ves, lo que estás mostrando, lo que estás seleccionando, lo que muestras en tus piezas periodísticas, lo que le da validez a esa pieza. Entonces ahí tienes un poco que blindarte sobre lo que de esa admiración que tú sientes no impregne tu texto. Claro, muchas veces no voy acá a sentarme a decir he hecho todo perfecto y soy magnífico, no, me he equivocado, siempre he hecho cosas malísimas y he cometido todos los errores, porque una de las cosas que uno aprende en su trayectoria como periodista, y me imagino que como cualquier profesional, es que uno va a cometer todos los errores y los va a seguir cometiendo porque no es perfecto. El único error que yo creo que uno no se puede permitir cometer cuando es periodista, cuando es comunicador, es no ser honesto con lo que escribe, es no ser honesto con lo que ve, con lo que siente. Entonces estas personas que quizás a mí me parecieron muy admirables, pero que tenían algo que yo vi, algo que no, digamos, no era tan bonito, que no era tan halagador, pues estaba en la obligación de ponerlo en mis textos, así a ellos no les gustara. Y muchas veces, que debo decir casi en todas, cuando estos personajes leen lo que yo escribí sobre ellos, pues no quedan contentos. Y creo que de cierta forma eso habla bien de lo que escribí. Vamos a cosas puntuales, Felipe. ¿Cuáles son esas, digamos, esos aspectos técnicos que le permitan a una persona que no se le note que se enamoró del personaje o que no sea un tratado de elogio a la persona que estás perfilando? Y esto porque nuestra audiencia son principalmente estudiantes, entonces ayudemos a hacer un periodismo serio con un par de tips. Bueno, quizás el primero sería no escribir estoy enamorado de este personaje, ese sería En el diario. En el diario no estoy enamorado de esta persona. No, creo que eso implica, como decía, saber poner esa barrera y saber indagar sobre esta persona. Siempre va a haber alguien que te diga cosas de ese personaje que no son halagadores, y las tienes que un poco reflejar ahí. Voy a contar una anécdota que sirve para ilustrar esto, y es justamente del perfil de Rubén Afanador, el gran fotógrafo colombiano, que no sé si lo conocen, pero su obra es muy chévere, es un gran fotógrafo de moda. Y yo siempre había visto su trabajo, siempre había visto sus libros, siempre había visto como sus fotografías, y me parecía fascinante, ¿no? Me parecía como, decía, algún día tengo que escribir algo sobre él, algún día tengo que hacer un perfil de Rubén. Y empecé como a insistir, a buscar gente que pudiera conectarme con Rubén. Y siempre recibía la misma respuesta: no, a Rubén no le gusta que lo entreviste, Rubén detesta a los periodistas. Yo, ok, bueno, tiene un poco razón. Lo padecí en el festival. Y entonces insistía, ¿no? Como, bueno, quizás tal amiga me pueda conectar con él. No. Y digamos que insistí, jodí, hasta que un día me llama una persona, me dice, mira, yo soy tal, soy la representante de Rubén Afanador, y él quiere saber por qué lo estás persiguiendo. Básicamente quiere saber qué quieres saber, preguntarle. Yo estaba en ese momento en Ciudad de México, y me dice, ¿tú podrías venir mañana a Nueva York a entrevistarlo? Y yo le dije, sí, claro, no te preocupes, ahí estaré. Entonces voy donde mi jefe en ese momento, le digo, oye, imagínate que me acaban de llamar, ¿será que tú me puedes mandar a Nueva York mañana? Y me dice como, ¿por? Yo, no, porque va a entrevistar a una persona genial. Dice, bueno, horas de discusión, me dice, bueno, vete. Entonces yo súper juicioso, preparo, mañana voy a hacer esa entrevista, reviso todo lo que tenía, porque yo cuando hay un personaje que me interesa hago como un archivo de cosas que le quiero preguntar. Revisé, llegué allá, y esta persona… O sea, ¿tú estabas preparado para hacer esa entrevista en cualquier momento? Cualquier momento, pero pues digamos me refresqué. Okay. Estaba súper serio, una persona súper seria. Y llego, y la persona que me había llamado me dice, mira, qué bueno que viniste, vas a estar durante 3 días en el estudio de Rubén. Él va a fotografiar a Courtney Love, a Sarah Jessica Parker, la de Sex and the City, a Hugh Grant, a no sé quién, y tú vas a estar presente, pero Rubén no quiere que le preguntes esto. Le dije, bueno, pues ya me mandaron hasta acá, no voy a esto, pues hagámosle.
Entonces, Y eso que no quería que le sobre la preguntara. vida privada, sobre 1000 cosas. Como Ok, los estaba todo en disclosures tu lista de preguntas. Eran las preguntas que yo había preparado, por supuesto. Entonces dije, no importa, vamos. Entonces llego y él está ahí, es un tipo que siempre está vestido de negro, muy serio, muy distante. Y yo ahí llego todo feliz con mi libretita. Hola Rubén, ¿cómo estás? Te tengo tal pregunta. Y él me dice, no, y se va. Yo, bueno, está bien. Vuelvo, oye, es que buenísima esta pregunta. No, no sé, se va. Y así durante un buen tiempo yo dije, claro, esta persona, no sé por qué me invitó, seguramente no se siente bien con mi rol de entrevistador. Lo mejor que yo puedo hacer es volverme invisible y que él no sienta que yo estoy ahí. Y yo guardé mi libreta, guardé mi grabadora, guardé el teléfono, tal, y solo tomaba notas mentales. Me hice como un rincón y lo veía interactuar, lo veía con estas celebridades, con todos los agentes, con todo pues el mundo de la fama en Hollywood, que es impresionante. Y empecé a armar mis preguntas y no decía nada, en silencio, horas en silencio, horas en silencio. Él empezó como a olvidarse que yo estaba ahí, a liberarse, ya me comentaba más cosas. Pasaron muchos días, los 3 días que yo estaba, y ahí ya terminamos hablando largamente sobre su vida, se le olvidó todas esas preguntas que yo no le podía hacer, entendió que yo tenía un interés por su trabajo. Cuando regresé, empecé a trabajar ya en el texto y dije, me falta entender mejor quién es él, ¿no? Y ahí voy a lo del perfil, hay que entender quién es, y lo que él me había mostrado, lo que él me había dicho era interesante, pero me faltaba. Entonces dije, ¿a quién busco? Pues a la mamá, ¿no? ¿A quién más no conocer? Y conseguí el teléfono de la mamá del señor. La llamé, le dije, mira, estoy haciendo este perfil. La señora muy simpática de Bucaramanga me contó toda la vida y me contó algo que luego fue fundamental para entender, y es como la educación muy religiosa que Rubén había tenido de niño. Y yo ahí entendí que en su obra fotográfica había como ese miedo por las figuras religiosas, por la educación religiosa, y cómo él había cambiado y se había convertido en un artista. Bueno, en fin. Empecé, ya tenía, digamos, como lo de la mamá, muchas otras fuentes, y como a los 2 días me habla otra vez esta mujer y me dice, oye, Rubén se enteró que llamaste a su mamá. Yo, sí. No quiere que publiques absolutamente nada, no quiere volver a saber nada de ti, y si publicas algo te demanda. Yo, bueno. Fui ahí otra vez donde mi jefe y le dije, oye, ¿te acuerdas que tú me mandaste a Nueva York? Me dijo, sí, me acuerdo. Pues ya él no quiere que publiquemos nada. Me dijo, mira, lo que tú viste, lo que tú escuchaste, lo que tú le preguntaste, lo que él te respondió no es de él, es tuyo, y tienes que escribir ese texto. Entonces yo escribí ese texto muerto de miedo, cada palabra que ponía sudaba, me imaginaba ya en una cárcel, en un proceso, tal. Lo terminé e hice algo que jamás había hecho y he vuelto a hacer, y es que le mandé el texto antes de que se publicara, un poco para que estuviera tranquilo, que yo no iba a traicionarlo. Esto no se lo contaste al director de la revista. No, por supuesto que no, igual ya iba a perder el trabajo por todo lo que costó ese viaje, entonces tampoco importaba mucho. Y Rubén me contestó a través de su agente que le había encantado el texto, que lo había leído, que le parecía bien que lo publicara, pero que nunca quería volver a hablar conmigo. Y está muy bien, me parece que yo no escribí este texto para ser su amigo, escribí este texto para que los lectores conocieran a alguien que yo considero un gran artista. Entonces no sé si contesté tu pregunta, pero voy a esa disociación que toca hacer entre los sentimientos que uno tiene por el personaje y la persona que uno se vuelve cuando está escribiendo sobre esa persona. Yo creo que es muy claro, grandes herramientas, sobre todo no manden el texto al entrevistado o al perfilado antes, o por lo menos uno trata de no hacerlo. Pero bueno, ahorita me decías que son tus amigos los que te echaron flores en ese, o que hicieron comentarios positivos, pero yo creo que un premio Simón Bolívar a un perfil sobre un artista no es un amigo diciéndole a uno que hizo las Sí, también cosas. me lo dieron amigos, ¿no? No, en el año 2021 Felipe se ganó el premio Simón Bolívar por el perfil, que yo digo que eso es una biografía, no es un perfil porque es bien extenso. Aquí tengo la revista, la pedí en la biblioteca para contar, y los libros de él también están en la biblioteca para contarles El Malpensante, que está para que vayan y lo lean, porque realmente
es un texto en el que uno encuentra una cantidad de recursos y encuentra que el periodismo cultural y que escribir sobre un artista no es hacer una guía del entretenimiento, del ocio, o hacer una cosita breve sobre una celebridad que pasa por la ciudad. Entonces, yo quisiera que habláramos de cómo construiste, cómo trabajaste el perfil de Luis Caballero. Bueno, sí, yo también a veces me pregunto si es un perfil, porque no estoy seguro que uno pueda hacer un perfil de alguien muerto, y Luis está muerto, pero yo intenté hacer algo así, entre un híbrido entre biografía y perfil, ¿no? Y yo tenía, por cuestiones familiares, de amistad de la familia de Luis con la mía, pues cierto conocimiento de su trabajo, pero fue hasta como, no me acuerdo qué año, yo escribí un libro, publiqué un libro como a los 23, que es una biografía de Francis Bacon, que es un gran pintor. Y durante esa investigación para ese libro se hablaba mucho de Luis Caballero, pintor colombiano, finales del siglo XX. Y bueno, yo ahí empecé a hacer este mismo como carpetita, que te digo que hago cada vez con mis textos o con mis Perdón, historias. 83 años tendría, 82 años tendría Luis desde el 40, 1940. Sí, ¿no? murió en los 90, como los tantos. Y empecé, bueno, esto, iba y tuve acceso a muchas cosas, tuve acceso a su correspondencia pues personal, tuve acceso a su familia, a obra de él que no existía, y empecé a decir, dije, bueno, tengo que hacer algo con este personaje, pero pues no lo podía entrevistar, nunca lo había conocido. Cuando Luis murió, pues yo era todavía un niño y no había forma de que yo pudiera esto, entonces dije, bueno, tengo que hacer, recrear a este personaje, darle vida a este personaje, hablando con toda la gente que pueda hablar. Entonces ahí sí hablé con toda su familia, fueron posiblemente 7, 8 años de trabajo para ese texto, de hablar pues, con todo el mundo. Casi que le preguntaba a todo el mundo que conocía, ¿tú qué piensas de Luis Caballero? Y fui construyendo como en mi cabeza, cómo hubiera sido conocerlo, cómo hubiera sido hacer un perfil de él, y lo admiraba muchísimo, y en sus cartas, en sus textos muy personales, intuí un poco este sufrimiento, ¿no? Este autor, esta persona tan atormentada con su identidad sexual, con su obra que estaba llena de dolor físico, con la enfermedad. Él murió de SIDA cuando en esa época, que era como morir de una peste, murió solo, abandonado, sin su familia, casi que tirado en una cama sin que comer, porque pues era como visto como un apestado, y al final, creo yo, si uno revisa, es posible, y para mí es muy posible, que Luis Caballero sea uno de los grandes artistas de la historia de Colombia, ¿no? Y él nunca vivió ese reconocimiento. Quizás ya pues muy cerca a su muerte, ya su obra empezó a valorarse y a reconocerse, y pienso yo que si hubiera vivido más años hubiera logrado cosas realmente impresionantes, ¿no? Ser un pintor universal. Y un poco volviendo a la metodología, ¿no? Yo también en esto tenía toneladas de información, ¿no? Y yo no quería escribir ni un libro ni una biografía gigante, quería hacer un texto periodístico. Sobre esto, y vuelvo a la diferencia, ¿no? Entre hacer una biografía o entre hacer un perfil. Entonces empecé de nuevo a seleccionar, y yo hago algo, y escribo el guión de los textos que hago un dibujo como de la estructura. Para mí es muy importante en la escritura la estructura. Creo que si uno no tiene una estructura clara de lo que va a escribir, es mejor no empezar a escribir, y eso es algo que yo le digo mucho a mis alumnos, como cómo organizar la información, cómo hacer un trabajo de hacer un esqueleto, ¿no? Un mapa de lo que uno va a escribir antes de empezar a escribir, y ver cómo seleccionando de todos los datos que tiene, de todo lo que puede decir sobre esa persona, qué va a ir en su texto, qué va a ir no. Esta misma autoedición, esta primera edición que yo me hago. Y ahí fui seleccionando, y al final no sé si fue tan bueno seleccionando, porque son como 40 páginas de esa revista, pero pues traté de hacerlo lo más concreto, lo más sintético y lo más intenso que podía, porque yo quería que cuando la gente leyera ese texto sintiera la intensidad de la vida de Caballero, que el texto, que la historia le transmitiera. Y al final, que es algo que también a mí me interesa mucho de la experiencia de lectura, cuando la gente lea algo, le tome el tiempo de leer algo, le cambie algo en su vida, ¿no?
y lo hace, porque además cuando uno va leyendo va viendo la transición de sus angustias, la transición, cómo va a París, vuelve, cómo vive la pintura y su momento histórico. Entonces no solamente hablas de él, sino hablas de un momento histórico para el arte. A mí me llamó mucho la atención toda la correspondencia, cómo tuviste acceso a la correspondencia entre Luis y Beatriz González, por ejemplo. ¿Te la dio ella? No, me la dio la familia de Luis, que me dio acceso a sus archivos. Mucho de eso está publicado también, o sea, la correspondencia en libros y en cosas, pero digamos yo vi las cartas, ¿no? En esa época existía una cosa que se llamaba cartas, que la gente se mandaba por correo, y eso está físicamente, y es muy bonito ver cómo la gente se sentaba y escribía páginas y páginas manuscritas y se las mandaba a otra persona y le llegaban 3 meses después, y eso me pareció como tan lindo y anacrónico que quería esto. Y sí, yo creo que uno cuando decide ser un periodista serio, su primer labor es tratar de investigar hasta el cansancio todo lo que puede. Y muchas veces yo le reprocho eso al periodismo que se hace hoy día, que es un periodismo obsesionado con la inmediatez, ¿no? Es un periodismo, sobre todo, y esto no es culpa de los periodistas, es culpa de los medios, sobre todo de los negocios mediáticos, y es pretender que el periodismo es publicar cosas cada 2 segundos, ¿no? Y entonces pasó esto, y ahora pasó esto, y ahora pasó eso, y es competirle a la velocidad de las redes sociales, lo cual a mí me parece estúpido, porque las redes sociales siempre van a ganar. Y que los medios quieran volverse redes sociales, pues es súper triste. A mí lo que me interesa del periodismo, lo que me interesa de la comunicación, lo que me interesa al final de los trabajos creativos, es justamente darse el tiempo de ser profundo o de intentar cierta profundidad, es decir, no quedarse en la superficie de pasó esto y pasó esto y pasó esto y pasó esto, sino ir hacia abajo y mirar y explorar y entender y pensar. Hay una periodista argentina que se llama Leila Guerriero, que no sé si la conocen, si la han leído se la recomiendo mucho, y Leila tiene una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Los hechos son fáciles, están ahí, lo interesante es entender que lleva a las personas a hacer lo que hacen. Y a mí lo que me gusta del periodismo y lo que creo que debe ser el buen periodismo es explorar esas posibilidades, no quedarse en los hechos están ahí, uno los puede repetir y hay hechos que además se pueden verificar, otros que no importa. Lo que debe intentar para mí el periodista y lo que a mí me interesa del periodismo es sumergirse y buscar hasta el cansancio y reportear hasta el cansancio y entrevistar hasta el cansancio y dedicarle tiempo y ser profesional, porque creo que el periodismo tristemente ha caído en una mediocridad un poco patética. Bueno, pero ahí estás hablando como un periodista, echándole pullas a los Estoy medios. hablando como un profesor, qué cartera. Pero tú has sido director de medio. Felipe dirigió la revista Gato Pardo 6, 7 años. Yo creo que hay que hacer un poquito de historia de la revista Gato Pardo. Nació en Colombia, es una revista enfocada en el periodismo narrativo, periodismo en profundidad, de ese periodismo que Felipe está hablando. Luego la compró el grupo mexicano Travesías, y desde entonces se edita en México, pero creo que mantiene exactamente el mismo espíritu. Entonces háblanos como director de medio, por favor, claro. Sin echarle vainas a los medios. En esa época que existían las cartas, existían una cosa que se llamaban las revistas, y era como una cosa que se imprimía. Eran divinas. Eran bueno, quedó esta. Y yo dirigí esa revista, que es una revista, pues desde mi punto de vista, muy interesante, en la que se intentó hacer un ejercicio de publicar un medio latinoamericano, es decir, un medio que publicara periodistas, fotógrafos, ilustradores de toda Latinoamérica, y que en cada edición hubiese historias largas y profundas de periodismo narrativo de diferentes países, ¿no? Y de diferentes temas. Y justamente era una revista o es una revista, porque todavía existe, donde se encontraba eso, como la política, la actualidad económica, pero también las celebridades, la cultura, y cómo darle ese mismo peso a todos los temas, ¿no? Lo importante no era el tema, sino cómo se contaba ese tema, lo que hablé hace un momento. Y yo pues sí tuve la suerte
de dirigirla siendo un poco joven, inexperto, y fue pues horrible, sufrí mucho porque tenía mucho trabajo, pero aprendí muchísimo y aprendí sobre esto, sobre lo bonito que es nuestro oficio de periodistas y sobre cómo un medio que realmente le da la importancia al trabajo periodístico y que realmente quiere publicar cosas de calidad, pues vale la pena, pero siento que a veces pasa que eso se encuentra con la realidad, o sea, con la realidad económica, con la realidad de que pues los anunciantes, la publicidad ya no está tan abundante, que esa misma competencia con las redes sociales ha hecho que la gente mire cada vez menos revistas, lea cada vez menos revistas, le dedique menos tiempo a eso. Claro, sin caer en las redes sociales son terribles, no, simplemente pues así ha cambiado el mundo, así es ahora el mundo, y cada vez la gente pues acude menos a las revistas, a los medios impresos. Y bueno, pues fue una experiencia enriquecedora por esto mismo, que me permitió viajar por todo el mundo, me permitió conocer colegas maravillosos de todos lados, editar colegas, porque pues ahí yo trabajaba más en el tema ya de la edición, no solo de la escritura, que luego hablaremos del tema de lo difícil que es editar. Y bueno, fue una experiencia de la que me siento absolutamente agradecido. Hablemos de editar, hablemos de editar, porque no es solamente escribir, es quien te lee. Y yo hablábamos ahora de la importancia de esa segunda mirada a la hora de publicar, antes de publicar un texto, que es, yo creo, la mirada del editor y cómo embellece o cómo fortalece un texto la tijera. Sí, creo que es un rol importantísimo en cualquier plataforma, ¿no? Creo que cualquier tipo de historia, cualquier tipo de plataforma, cualquier tipo de historia que se publique en cualquier tipo de plataforma debe pasar por los ojos de un editor. Y muchas veces se entiende mal como el rol del editor, se entiende como alguien que cambia el título y que quita un párrafo y ya. Yo el trabajo que hacía y que hacíamos los otros editores de Gato Pardo es acompañar al periodista en su trabajo, ¿no? Desde el comienzo, desde cómo se imagina, desde qué historia quiere contar, ¿no? Porque muchas veces uno, cuando es editor de un medio, recibe gente que le dice como, no, yo quiero escribir una historia sobre la violencia en Colombia. Eso no es una historia, eso es un tema gigantesco sobre el que se podrían escribir miles de tesis doctorales. Es ayudar a encontrar, bueno, ¿cuál es la historia puntual, el hilo narrativo que tú quieres contar, que hable de la violencia en Colombia, pero que sea una historia puntual? Luego encontrar esa historia, delimitarla, buscar a las fuentes, buscar todo, es un acompañamiento. Y luego decir, bueno, ¿qué quieres decir con esta historia? ¿Qué quieres contar? ¿Cómo la vas a contar? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el clima que vas a utilizar para narrar las escenas? ¿Cómo vas a hablar de los personajes? ¿Qué escenas vas a incluir? Y luego en esa conversación se va creando juntos. Entonces es un rol difícil, porque al final tú no tienes crédito sobre esa historia, tú solo fuiste la persona que le dedicó mucho tiempo a que el otro brillara, pero creo que ese es un rol muy interesante del editor, acompañar a que las historias, a que los medios en los que trabaja potencien la voz de los autores. Hay otro rol también, y que es más como director, Felipe, y cuando fuiste director de Arcadia y como director de Gato Pardo, que es hacer que esa revista que se publica o que ese programa que sale, en fin, lo que sea una unidad hecha de la suma de muchas partes. Y sobre todo que eso era algo que a mí me obsesionaba mucho también, y es como que pueden existir muchos discursos en un solo medio, ¿no? Y que a veces, si no vamos a hablar mal de nadie en específico, pero por ejemplo pienso en Semana, en la revista Semana, que solo quiere tener un discurso, ¿no? Y que te quiere decir a ti, lector de Semana, el mundo es así y así lo tienes que entender, y lo que hay alrededor de eso no es cierto. Y eso es, además de estúpido, pues no es cierto, porque cada persona, cada mirada es un mundo. Entonces un medio, lo que me parece a mí que debe hacer, es poner a dialogar a esas miradas y decir, esta persona piensa esto sobre esto y esta persona piensa esto sobre esto, y ambas miradas se pueden justificar y son válidas y crean un discurso que lo que va a enriquecer es a la persona que lo lea. Como que me parece muy peligroso, además, creer que solo existe una versión de la realidad, y los medios durante muchos años
vivieron de esa idea, ¿no? Lo que te dice el tiempo es lo que es. Y ahora vivimos en un mundo en el que justamente la gente tiene mucho más acceso a la información, que puede ir y reportear y grabar y ver algo y contarlo de otra manera, y eso ha hecho que el discurso hegemónico de los medios sea un poco obsoleto. Y pretender que los medios lo que te van a contar es la versión única y oficial de la realidad, pues es, como decía, una absoluta estupidez. Lo que debería hacer un medio es potenciar esas diferentes voces y que sea el lector, que sea la audiencia que decida cuál es la que le parece más convincente, pero no censurar de plano toda una manera de entender y de mirar el mundo. Entre otras porque solo te van a leer los que estén de acuerdo, o sea, no te va a crecer la audiencia, eso también hay que tenerlo en cuenta. Les pregunto a Mauricio, a Harvey, ¿quieren espacio para preguntas? Abrimos, ¿sí? Pues ya estamos. ¿Ya no estamos en el final? ¿No? Sí, estamos, yo creo que abramos espacio para preguntas, entonces para ver de lejos me voy a poner la capa. No sé si hay, por allá hay una mano levantada. ¿Tenemos micrófono? O el del mío. Gracias. ¿Puede levantar la mano otra vez, por favor? Muy buenas tardes, Felipe, muchas gracias por estar acá. Iba apuntando aquí varias preguntas y sé que no las puedo hacer todas, pero tengo dos claves. Una tiene que ver con Gato Pardo, porque preciso cuando lo mencionaban recordaba la revista que precisamente tenía historias largas y eran historias, si mal no estoy, de 20 páginas, de 16 páginas, con letra un poco pequeña. Es decir, era una revista que uno podía tener un mes completo debajo del brazo para leerla. Y hoy, como dices, estamos en un momento diferente, donde las otras plataformas existentes hacen que leamos de otra manera. ¿Cómo ves o qué va a pasar con esas historias largas? ¿O qué hacemos con esas historias largas para poderlas publicar? Esa es una pregunta. Y la otra tiene que ver más con la metodología. Cuando hablabas de los perfiles y dijiste, duré mucho tiempo detrás del presidente Santos, yo me imaginaba cómo hace uno para recolectar toda esa información, cómo la sistematiza, cómo la organiza y cómo decide después qué de eso se publica y qué no se publica. Sé que eso daría para otra conferencia, pero me gustaría que nos dieras algunos tips en el sentido de sistematización de esa información. Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta y por toda la atención. Sobre el tema del futuro, a mí siempre me cuesta mucho hablar sobre qué va a pasar, cuál va a ser el futuro, porque ojalá lo supiera, me haría millonario y sería buenísimo. No lo sé. No lo sé, sí es cierto que cada vez hay menos espacios para publicar textos a profundidad, para publicar trabajos largos, para publicar historias como esta que pueden tomar años de investigación y que pueden tener fácilmente 20, 30 páginas. ¿Dónde publicarlos? Creo que también existe la posibilidad hoy de que uno sea su propio, que uno publique sus cosas en sus redes, en donde tenga su propia audiencia, ¿no? Y siento que muchos cronistas, muchos periodistas se han ido por eso, para crear sus propios espacios digitales donde pueden publicar textos largos, porque hoy la realidad es que los medios tradicionales, los medios comerciales, pues no publican textos largos, no les interesa porque piensan además que a la gente no le interesa leer, lo cual yo creo que es una enorme mentira, ¿no? Y son personas que tienen medios de comunicación pensados para gente que no quiere leer, lo cual no entiendo qué sentido tiene. También es cierto que muchos cronistas, que muchas personas que se dedican a este trabajo han ido migrando hacia las plataformas audiovisuales, ¿no? Hoy mucha gente escribe para Netflix, escribe para Amazon y escribe sus historias con la idea de que se vuelvan luego documentales, series, y creo que eso es una manera estupenda. Y el otro auge que yo más o menos he visto, aunque pues obvio es difícil y es complicado y todavía es muy
difícil llegar allá son los libros, ¿no? Creo que cada vez hay más interés por los libros de periodismo narrativo, por los libros de periodismo a profundidad, y siento que cada vez en las librerías hay más opciones y los editores se fijan más en eso, pero definitivamente estoy de acuerdo contigo, creo que cada vez que tendrían que existir más medios que como Gato Pardo, y no voy a decir aquí que Gato Pardo era perfecto, tenía muchos errores, tenía muchas complicaciones, pero al menos intentaba hacerlo, y ojalá en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo hispánico existieran más espacios, ¿no? Menos marginales, donde los periodistas pudieran desarrollar más su voz. Y tu otra pregunta sobre la información, pues efectivamente es difícil, y creo que cada quien desarrolla su metodología, cada quien ve lo que hace con la información que logra. Yo trato de ser muy ordenado, y eso es una recomendación que siempre le hago a mis estudiantes en talleres. Todo lo voy archivando de una manera muy ordenada. Las entrevistas las trato de desgrabar yo, los artículos que leo los guardo, todo lo voy guardando en esta como carpeta que decía en mi compu, digo, Santos, ¿no? Rubén Afanador, Ingrid Betancourt, todos los personajes que he hecho perfiles, y lo voy poniendo ahí, y voy metiendo y voy organizando. Y hay una cosa que para mí es muy importante, y es lo que decía hace un momento: no empiezo a escribir antes de revisar toda esta información, de tenerla subrayada, de tenerla revisada. Ahí paro la investigación, y creo que uno no debe seguir reporteando mientras que escribe. Luego diseño la estructura, y ahí ya no reporteo más, solo me dedico a la estructura, y cuando tengo la estructura, ya cuando la tengo definida, ahí empiezo a escribir, ¿no? Porque muchas veces uno cae en la trampa de, por querer escribir rápido, al mismo tiempo reportea, al mismo tiempo hace todo, y eso para mí lo que hace es más caótico, y lo que hace es que no tenga claro el plan de trabajo con el que va a hacer su historia. Ok, ¿dónde hay más preguntas? Bueno, yo tengo una inquietud. Tú mencionaste que estuviste detrás de una persona mucho tiempo para poder pues saber más de él y contar su historia. Yo quisiera saber cuál es el límite entre pues montarle la perseguidora a alguien, estoquearlo con fines de investigación, y bueno, lograr que esa persona entienda que lo que quieres justamente es darle visibilidad y promover lo que hace, porque es difícil lograrlo. Cuando se vuelve una búsqueda tan intensiva, es difícil que alguien te dé el espacio. Entonces, ¿qué le recomiendas a alguien que está empezando como con una investigación de esas para lanzar un proyecto así? O sea, ¿quieres decir en qué punto uno no se vuelve un loco acosador de esa persona? Sí, exacto. O en qué punto saber si me detengo o si sigo y no me rindo. O sea, ¿cómo lo ves? Ojalá existieran fórmulas específicas para este tipo de preguntas, que es muy buena, por cierto, porque es una pregunta que yo mismo me he hecho muchas veces, ¿no? ¿Hasta cuándo una persona que no quiere hablar la puedes llevar a que te hable, ¿no? Y que una persona que te ha dicho, no me gusta que me hagan entrevistas, no quiero responder tu entrevista, gracias. ¿Qué tanto puedes insistir después de eso? Yo ahí te digo, hay que medirse muy bien, y también a veces los periodistas somos un poco soberbios y creemos que por ser periodistas la gente nos tiene que responder preguntas, ¿no? Es como cuando los periodistas, y no vamos a hablar aquí nadie específicamente mal de nadie, pero pienso en RCN, cuando los periodistas de televisión van y a la mamá que le acaban de matar al hijo, y le dicen, bueno, usted cuéntenos qué siente, cómo mataron a su hijo, qué sintió cuando lo vio muerto, ¿no? Creo que sí hay un límite del respeto, que es el que uno no debe sobrepasar, ¿no? Y decir, a mí me interesa mucho esta persona, quiero saber de esa persona, quiero promover su trabajo o hablar de lo que hace, pero si definitivamente hay un límite personal en que esta persona no quiere hablar, pues debo respetarlo. Y también lo mismo si esta persona habla y tú ves, y eso me ha pasado en un par de ocasiones,
que lo que tú puedes, que lo que tú publicas, el enorme poder que tienes de publicar algo sobre esa persona podría afectar su vida o podría ponerla en peligro, yo ahí simplemente no lo hago. Hay otros colegas que deciden que lo quieren hacer, es respetable, será su decisión, pero yo, y esto es una decisión personal, si esto va a poner en peligro o le va a hacer daño a esa persona o a su entorno, no lo publico. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Decía que muchas gracias por tu generosidad, por acompañarnos hoy aquí. Y hay un tema que me ronda bastante cuando te estaba escuchando. Yo sé que es una pregunta altamente subjetiva, pero yo creo que tiene mucho valor el que nos cuentes un poco tú cómo organizas la estructura. Yo supondría que metodológicamente depende de la información que tengas, del perfil, supongo que termina siendo como una apuesta personal, pero un poco cómo lo organizas tú cuando estás pensando en, tienes una información, llevas 6 meses, 8 meses leyendo, 7 años trabajando, y dices, bueno, ya es momento de parar, ya creo que tengo la información. Ahí cómo gira la lógica del pensamiento para decir, mi estructura o mi apuesta narrativa va a ser esta. Y en un segundo momento te escuchaba, la pregunta es un poco medio alquímica y metafísica también, y es sobre el brillo de las palabras. Decías ahorita, yo quiero que mi lector tenga una experiencia, porque tiene que haber un brillo en esa palabra. Lo rico de leer este tipo de narrativa es que siempre la sientes. Entonces, vuelvo y digo, es una pregunta altamente subjetiva, evidentemente, y es, ¿cómo se seleccionan las palabras después de esa estructura? Hay una estructura, hay una apuesta, y ahora dices, listo, voy a empezar a llenar esta estructura. Ahí, ¿cómo piensas el lector y cómo piensas en el desarrollo de esa imagen literaria que estás construyendo a propósito, por ejemplo, de un perfil? Sí, pues muy buena pregunta, muy difícil de responder así sencillamente, porque como decía un poco, como le decía la compañera, en el oficio del periodismo y en los oficios creativos pues no hay fórmulas establecidas, ¿no? Entonces yo te podría decir, termino acá y luego hago acá y luego hago acá. Cada historia tiene su propia vida y cada historia tiene sus propias reglas de cierta manera. Una muy importante es saber uno cuándo para de investigar, ¿no? Y lo que decía ahorita, que parecerá como muy loco, y eso uno puede gastarse fácilmente 7 años investigando en algo y podría seguir 10 más, 20 más. Yo me pongo un límite de, bueno, creo que tengo no toda la información, pero la información suficiente para contar lo que yo quiero contar. Y empiezo a armar esa estructura, que fíjate que es algo muy interesante, y eso es algo que también trabajo, que es otro tema cuando escribo mis novelas. En lo que más trabajo es en la estructura, porque me gusta además que los textos que escribo no sean como que te lo dan todo machacado y tú lo lees y dices, ah, no, me gusta que sean un poquito retadores y que esa estructura a veces como cosas vacíos, sobre todo esto en la ficción, ¿no? O cosas que no se dicen, para que sea el mismo lector el que tenga su propia lectura de esa pieza. Es decir, no me gusta que la lectura sea un ejercicio simplemente como pasivo de leer todo, sino que sea un ejercicio que te haga pensar mientras lo lees. Entonces, que esa estructura sea retadora para el lector. ¿Y cómo hacerlo? Entonces, no necesariamente ser cronológico, no necesariamente ser lineal, seleccionar las escenas, ¿no? Siempre la escena con la que arrancas, ¿no? Eso te da todo el tono, ese es el que atrapa a tu lector. Las primeras 5 líneas son las que te tienen que dar el tono de toda la historia. Y si el lector lo pierdes en las primeras 5 líneas, tienes que repensarte todo. Y como decía un famoso periodista gringo, empieza muy bien tu historia, pero termina la mejor, ¿no? ¿Cómo cerrar? ¿Cuándo cerrar? Esa escena final que te debe dejar haciendo, te respondió algunas cosas el texto, pero te dejó muchas otras preguntas, ¿no? Creo que un texto te debe generar esa curiosidad, haberte dicho, haberte mostrado esa cosa, pero decirte quiero saber más sobre eso. Y luego sobre las palabras, pues creo que todos los que estamos acá y trabajamos de cierta forma en artes, en comunicación, en periodismo, el lenguaje es nuestra materia prima casi, ¿no? El lenguaje, la imagen. Y creo, yo he aprendido que una de las grandes responsabilidades de alguien que publica algo es siempre tratar de encontrar
la palabra más precisa, justo la palabra que tiene que utilizar, pensar cada palabra, pensar cómo estructura cada frase, cómo estructura cada párrafo, cómo estructura cada fragmento y volver a leer. Este es un trabajo obviamente que requiere mucho compromiso, ¿no? Y la gente a veces piensa que escribir es abrir la compu y escribir y ya terminé. No, hay que leer y releer y releer y pulir y pulir y pulir. Y mi responsabilidad cuando yo creo que termino un trabajo es terminar el trabajo más perfecto que yo podía lograr, que nunca va a ser perfecto, obviamente, en la medida de mi, de mi talento y de mis capacidades, lo mejor que yo puedo hacer, ¿no? Y que a quien le entrego eso, sea un editor, sea una casa editorial, sea quien sea, hice el esfuerzo máximo que yo podía hacer. Y cada palabra que está en ese texto la tengo que poder sustentar, la tengo que poder defender y tengo que decir, yo elegí esta palabra acá por esta razón. Gracias, creo que no hay más preguntas. Yo tengo una última para cerrar, Felipe. Al principio nos hablabas de tu experiencia en Cambio y nos contabas que García Márquez se sentaba con ustedes. Yo creo que la gente más joven tiene la idea de que García Márquez primero fue periodista y después escritor. Y resulta que él fue y vino y siempre estuvo en los dos oficios. Y yo te pregunto a ti, tú, a medida que vas profundizando en la literatura, ¿vas a dejar el periodismo o lo pensarías dejar? Pues fíjate que García Márquez en ese momento, cuando era editor de Cambio, ya había ganado el Premio Nobel de Literatura y él se definía como un periodista que a veces publicaba novelas y era lo cual es bastante impresionante, ese amor por el oficio del periodismo. Y yo, pues para contestarte, obviamente nunca voy a dejar de ser periodista porque es un trabajo que amo, que me ha dado una vida, que me ha dado una cantidad de tristezas, pero una cantidad enorme de satisfacciones y he sido un absoluto afortunado de poder hacer las cosas que he hecho y de poder conocer a la gente que he conocido. Entonces, obviamente, pues ahora trabajo un poco más como escritor de ficción, pero el periodismo es una adicción muy fuerte. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Bueno, muchísimas gracias a Felipe Restrepo y a Sara Araujo. Con esto concluimos con los conversatorios de hoy y adicional a ello, en contados minutos inician los talleres que se van a estar realizando en el otro auditorio de este bloque, en el Salón K006 y en el H204. También recuerden que pueden seguir subiendo sus historias para participar por el sorteo de la camiseta y del libro. Entonces, muchísimas gracias por asistir y que tengan buen día. Gracias. Entonces, muchísimas gracias por asistir y que tengan buen día. Gracias.